Hola a todos, junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les traigo esta pequeña cápsula, este pequeño video acerca de los contenidos de la unidad que estamos viendo. La clase de hoy, o este pequeño video, vamos a hablar acerca de la historia del presente, que es una tipología de historia que se está viendo hoy en día y que quiero que analicemos y podamos entenderla para poder trabajar en torno a ella. Lo primero de todo que vamos a tener, los objetivos de esta unidad o esta parte, conocer los aspectos de la llamada historia del presente, identificar ciertas características de este tipo de historia, explicar acontecimientos significativos a través de esta modalidad. Esa es como la finalidad que queremos conseguir. ¿Qué es esta historia del presente? También se conoce como historia reciente, historia vivida, historia coetánea, historia cercana o historia inmediata. Son los hechos o acontecimientos más cercanos que nosotros tenemos. Tampoco tiene que ver con la magnitud de los hechos. Hay hechos que son muy significativos, muy relevantes, pero también hay hechos que son más significativos solamente para uno como persona y también caen en esta historia, en esta idea de historia del presente. Lo primero que tenemos que tener en claro, que cuando nosotros hablamos de historia del presente, si nosotros hablamos de historia, pensamos al tiro en el pasado. Estamos hablando del presente histórico. ¿Ya? Cuando hablamos del presente histórico, claro, son hechos que pasaron ayer, un par de años atrás, pero que nosotros nos sentimos parte de ellos. Entonces, como nos sentimos parte de ellos, todavía lo consideramos algo presente, algo contemporáneo a lo que nosotros vivimos. Entonces, ese es el concepto de historia del presente. Como les decía, también historia reciente, pero el concepto de historia presente es como que engloba la totalidad. Para la historiadora Eugenia Allier, esta historia del presente tiene ciertas características tipo que se pueden encontrar en la mayoría de estos textos. Primero que todo, el objeto central de estudio es el presente, o sea, son hechos que son relativamente cercanos. Tampoco es algo así de años para atrás. No, esta autora habla de generaciones, puede ser una, dos, hasta tres generaciones atrás que nosotros podamos analizar un hecho. Entonces, no es algo estático, no es algo fijo, es algo movible. ¿Ya? Pero es cercano a lo que se está viviendo. Se basa en el relato de quienes vivieron el hecho o fueron testigos de este hecho. No necesariamente la persona que lo relata o el historiador tiene que haberlo vivido, pero sí haber estado presente de algún modo o de alguna forma. Entonces puede ser testigo del hecho o haberlo vivido. Coeteanidad con el historiador o relator. El hecho que yo quiero relatar tiene que ser algo cotidiano para mí. No puede ser algo que escape a, o que yo quiera escribir o hablar sobre algo que yo no sé, que yo no maneje. Entonces tiene que ser algo coetáneo, ¿ya? La perspectiva multidisciplinaria. Cuando analizamos estos hechos de la historia del presente o historia reciente, son hechos que por lo general tienen fuerte repercusión. Como tienen fuerte repercusión, puede abocarlo la historia o puede abordarlo otro tipo de ciencia, la matemática, la ciencia. Demos un ejemplo. Lo que está pasando hoy en día, esta pandemia a nivel mundial, el COVID-19. Podemos tener un estudio de historia acerca de esto, la historia de cómo se desarrolló este virus. Puede haber un estudio científico, médico, que hable de las características. Puede haber un estudio estadístico de la cantidad de personas infectadas a nivel mundial. ¿Se entiende la multidisciplina? Muchas disciplinas pueden interesarse en un hecho. Presenta ciertas demandas sociales. ¿A qué se refiere con esto de demandas sociales? Generalmente los hechos que yo voy a analizar como historia reciente no son hechos que me llamen solamente la atención a mí. Suelen ser hechos que a muchas personas o a la mayoría le llamen la atención. Sigamos con el mismo ejemplo, esta pandemia que está ocurriendo, o el calentamiento global, o no sé, un cambio político, un cambio social. No, pero lo cuento desde mi forma de verlo, de cómo yo lo siento, de cómo yo lo percibo. Y como es algo reciente, es algo que está pasando, diversas visiones tanto de los testigos como de los historiadores. Este tipo de historia reciente es una historia muy subjetiva. No se pide que sea objetiva. Es desde el punto de vista donde yo lo veo. Cómo yo veo la pandemia, lo que está pasando hoy en día. Yo relato el hecho de acuerdo a mi visión. O la persona que la vaya a escribir. A eso es lo que nosotros le llamamos historia reciente. No olviden eso. Hay ciertas objeciones. El francés François Bédarida, él ya en el año 1998 planteaba que esto no es historia. ¿Por qué? Porque no cuenta el fin del proceso. Si bien es un proceso que está ocurriendo, puede que lleve un par de años lo que está pasando y un historiador quiere relatar este hecho, pero no está acabado, no se ha terminado el proceso. Entonces, él plantea que para que se transforme en un hecho histórico tiene que ya haber
pasado cierta cantidad de tiempo para poder analizarlo de esa manera. Como no se tiene preciso cómo termina, cuál es el fin de este hecho o suceso, tampoco se tiene claridad de las consecuencias que va a traer. Estas consecuencias pueden ser positivas o negativas, pero no hay claridad. Entonces, por estas razones, Vedarida dice que esto no es historia, que es una crónica, que puede ser parte del periodismo, pero que no es historia. Lo que se quiere con este tipo de historia es poder hacer partícipe a todas las personas. Traer el plano de la historia a algo que nosotros lo vemos como algo lejano, algo así inalcanzable, algo más erudito, llevarlo a la cotidianidad, al plano más cercano, que cualquier persona puede darse cuenta que a diario construimos lo que es la historia. Esa es la gracia de este tipo de historia. Partimos de una base de que hay distintas modalidades de la historia universal, historia nacional, historia local. También en el asunto del tiempo nosotros la vamos a catalogar. Y esta historia del residente es muy importante o muy significativa para cuando vamos a hacer algún relato acerca de esto. Por ahí va un poquito la actividad que los voy a invitar a realizar sobre estos relatos, estos hechos, cómo los vivimos cada uno de nosotros y cómo a través de lo que nosotros vivimos lo podemos explicar y desarrollar muy brevemente. Muchas gracias por haber visto el video. Cualquier duda o consulta a mi correo electrónico. Hasta luego.